El hombre sollozaba diariamente junto al cochecito vacío, desde que le informaron que su pequeña había nacido sin vida. Pero aquella mañana una pequeña vagabunda se acercó y murmuró: «Tu bebé está viva». Lo que encontró después fue infinitamente más terrible que la pérdida de su hija. Armando siempre decía que el sonido más dulce que había percibido en su existencia fue la carcajada de Elena al ver el test de embarazo positivo. Ella temblaba de alegría, él derramaba lágrimas sin vergüenza. Habían perdido un bebé anteriormente, y por esa razón esta gestación fue considerada como un regalo divino. El último destello de ilusión para una familia que jamás llegó a materializarse. Durante los 9 meses fantasearon despiertos, decoraron la habitación, seleccionaron el nombre Clara. Sin embargo, el alumbramiento convirtió el milagro en tragedia. Elena padeció una hemorragia que le arrebató la vida en escasos minutos. ¿Y la bebé? Afirmaron que nació sin signos vitales, pero algo de aquel día nunca encajó en la mente de Armando. Desde ese momento el tiempo se detuvo para él. Transcurría las mañanas en el porche con el carrito infantil aparcado a su lado, como un fiel recordatorio de lo que pudo ser. La tela rosa se desteñía bajo la luz solar, pero Armando no encontraba el valor para retirarlo. Era como si ese objeto inanimado sostuviera los últimos vestigios de su sanidad mental. «Las perdí», suspiraba al viento. En el vecindario nadie se detenía ya a charlar. Todos rehuían del dolor que emanaba de su mirada. La caminó pausadamente hacia el cochecito y se detuvo contemplando el espacio vacío donde debería estar su pequeña. Armando se irguió en la silla desconcertado y en alerta. Estaba por ordenarle que se marchara cuando ella extendió su brazo. El movimiento fue sutil pero decidido. Su dedo índice señaló directamente al cochecito. «Tu bebé continúa con vida». Las palabras atravesaron el aire como una navaja filosa. Él abrió los ojos desmesuradamente, incorporándose tan súbitamente que casi pierde el equilibrio. «¿Qué has dicho?». La pequeña permaneció inmóvil, sin parpadear ni sonreír, manteniendo su mirada fija como si acabara de revelar una verdad innegable. Y en ese momento algo en su interior se estremeció. No era furia. Era un temor diferente de aquellos que portan verdad. «Esto debe ser una broma despiadada», exclamó él con la respiración agitada. Pero la niña permaneció inmutable. Era como si las palabras ya hubieran sido pronunciadas y lo demás quedara en sus manos. Armando se volvió hacia el cochecito sintiendo los latidos violentos de su corazón. Era absurdo. Era una insensatez. Sin embargo, por un instante, solo un momento fugaz, creyó ver la mantita moverse. Un soplo de brisa, quizás. O su mente creando ilusiones. «Estás diciendo que Clara está viva», murmuró esta vez no dirigiéndose a la niña, sino a una presencia ausente. Al volver la mirada, la pequeña ya se había acomodado en la terraza con las piernas entrecruzadas, como quien aguarda el paso del tiempo. «¿Por qué has dicho eso?», preguntó todavía conmocionado. Ella respondió únicamente con la mirada. Había una madurez perturbadora en aquel rostro infantil, algo inexplicable para Armando. Por un momento sintió que no era él quien observaba a la niña, sino al contrario, como si ella hubiera estado esperando ese encuentro desde hace tiempo, como si supiera que él finalmente estaba preparado para escuchar su mensaje. Sin saber cómo reaccionar, Armando volvió a tomar asiento. El carrito permanecía junto a él, la niña sentada al frente, y entre ambos un espacio vacío que comenzaba a transformarse. Algo en su interior empezaba a agitarse, aunque resultara inquietante perturbador. No conocía la identidad de aquella niña, pero por primera vez desde el día más oscuro de su existencia, percibió que algo estaba por cambiar. Armando seguía intentando encontrar algún sentido en toda esta situación. «Tu bebé sigue vivo». Las palabras resonaban en su mente como una alarma incesante. La pequeña, todavía inmóvil en la terraza, lo observaba calladamente como si supiera que él no podría ignorar su presencia. Se aproximó tratando de disimular la tormenta que se desataba en su interior. «¿Tú, por qué has dicho eso?», susurró con voz temblorosa.
La niña ladeó suavemente la cabeza y contestó con naturalidad, como quien simplemente enuncia una verdad. Porque es cierto. Pero ¿cómo lo sabes? ¿Quién te envió? Insistió con las manos temblorosas. La pequeña, que hasta ese momento había ocultado su nombre, elevó la mirada y respondió con determinación. Yo vi, yo escucho, y yo recuerdo. Armando retrocedió sobrecogido. Nada tenía coherencia. «Estás burlándote del dolor de un hombre», Saya exclamó, luchando por mantener la compostura. Pero ella permanecía imperturbable. Había algo en esa niña, algo imposible de desatender. Una presencia enigmática pero no amenazadora, casi reconfortante. Fue entonces cuando comenzó su relato. La cuna desprendía aroma a lavanda. Pasabas horas midiendo el tamaño de su vientre con las manos pretendiendo ser un experto. Y llamabas a Elena, mi luz, incluso durante sus desacuerdos. Armando perdió el color. Sus piernas flaquearon y se desplomó nuevamente sin desviar la mirada. «¿Cómo sabes todo eso?» La niña lo contempló con ternura pero sin titubear. «Porque lo recuerdo. Recuerdo cuando leían juntos los nombres de la lista, cómo ella te mostraba la ropita y tú fingías no emocionarte». Él se cubrió la boca intentando contener la avalancha de emociones que lo desbordaba por dentro. «Eso es imposible. Jamás estuviste en mi hogar». La niña, con una serenidad desconcertante, susurró. No era necesario. Un escalofrío intenso recorrió la columna de Armando. Su voz no tenía el timbre característico de una niña. Era demasiado pausada, demasiado certera, como si narrara una vivencia propia. «¿Me estás diciendo que Clara sigue con vida y tú conoces su paradero?», preguntó con la respiración entrecortada. La pequeña, sin embargo, solo dirigió su mirada hacia el cochecito. El silencio se apoderó del momento. «¿Cuál es tu nombre?», inquirió finalmente sin poder ocultar el temblor en su voz. La respuesta fue inmediata. «Elisa». Armando pronunció el nombre quedamente, como intentando descifrar su significado en sus labios. Elisa. Un nombre sencillo. No obstante, algo en él le provocaba inquietud. «¿Qué edad tienes, Elisa?», indagó. Ella esbozó su primera sonrisa y respondió enigmáticamente. «Eso depende de cómo midas el tiempo». Armando sintió que se le cerraba la garganta. Definitivamente no era una niña ordinaria. El sol comenzó a dispersar las nubes, permitiendo que rayos de luz iluminaran el cochecito. Elisa permanecía quieta observando. Armando, mientras tanto, dudaba entre huir o despejar todas sus dudas de una vez. Pero había algo en aquella mirada, unos ojos que parecían albergar más años que su rostro infantil, que le impedían desconfiar. Por primera vez en meses, experimentó una sensación casi olvidada. El deseo de escuchar, de creer, de abandonar esa silla y actuar. Lo que fuera, sabía que ya no podía ignorar a esta misteriosa niña. Sin pronunciar palabras, se incorporó lentamente y fijó su mirada en Elisa. «Si dices la verdad y mi hija vive, entonces muéstrame dónde empezó todo». La niña asintió con la mirada, como si hubiera estado aguardando ese preciso instante. Armando cogió su abrigo del perchero y respiró profundamente, sin saber si se adentraba en la demencia o en la realidad. Elisa permaneció en silencio durante el trayecto hasta el portón, pero cuando Armando se aproximó al vehículo, finalmente rompió su mutismo. Aquí comenzó todo. Él volteó el rostro desconcertado. «¿Dónde?». Ella indicó con un gesto de su mentón más allá de las viviendas silenciosas del vecindario, su mirada fija en algo que él todavía no alcanzaba a distinguir. En el hospital, el día que anunciaron que Clara había nacido sin vida, ocultaron detalles cruciales. Las palabras lo impactaron como un rayo. Se quedó inmóvil por un instante, dudando entre subir al automóvil o escapar de su propia realidad. Pero algo en aquella voz, en la seguridad de esa pequeña, le impedía dar media vuelta. Introdujo la llave, el motor cobró vida y emprendieron el viaje. Durante el recorrido, el mutismo entre ambos era abrumador. Armando, con los ojos fijos en el asfalto, intentaba rememorar cada detalle de aquel fatídico día. Los corredores gélidos,
El personal médico apresurado el tiempo que parecía haberse congelado hasta el momento en que todo se derrumbó. ¿Estás convencida de que debemos dirigirnos allí?, cuestionó casi suplicando una negativa. Pero Elisa simplemente asintió sin dirigirle la mirada. Allí es donde comenzarás a ver. Deseaba preguntar. Ver que Pero tenía la garganta reseca. El hospital se divisaba cada vez más cerca, y con él regresaba el sufrimiento que había evitado durante 3 años. Al estacionar frente a la edificación, Elisa permaneció estática en su asiento. Armando se desabrochó el cinturón, y cuando ya tenía la mano sobre la manija, notó que ella no mostraba intención de descender. «¿No me acompañas?». Ella negó lentamente. «No puedo ingresar allí». Él frunció el ceño. «¿Por qué no puedes?». Sus ojos se anegaron en lágrimas, pero mantuvo su firmeza. «Es un sitio donde el dolor es demasiado intenso. Yo no pertenezco a ese corredor, pero tú sí. Te esperaré aquí afuera. Y cuando salgas verás todo desde una nueva perspectiva». Armando vaciló, deseaba protestar, interrogar una vez más sobre su identidad. Pero simplemente asintió. Descendió del vehículo y atravesó la calle. Las puertas del centro hospitalario permanecían como en sus recuerdos con su pintura verde descascarada en los bordes. El aroma característico, esa mezcla inconfundible de antiséptico y café recalentado, invadió sus fosas nasales como un recuerdo violento. La recepción lucía diferente con mayor iluminación, pero todo su ser gritaba: «Regresa, márchate, esto solo te lastimará». Sin embargo, continuó avanzando. El elevador ascendía con lentitud. Tercer nivel, obstetricia, maternidad. Alumbramiento, fallecimiento. La palabra resonaba incesantemente. Al emerger del ascensor, identificó el corredor. Suelo beige, paredes decoradas con murales fotográficos de recién nacidos. Casi devolvió el estómago. Al final del pasillo, una doctora de bata blanca dialogaba con una enfermera más joven. Cabellera cana recogida en un moño desaliñado, anteojos, descansando en la punta de su nariz. Al divisar a Armando, su cuerpo se tensó como si el tiempo se hubiera detenido abruptamente. Él se aproximó sin desviar la mirada de su semblante. «Disculpe, usted trabajaba aquí el 14 de julio. Hace 3 años, Elena Valverde, sala de parto 2». La mujer titubeó. La joven enfermera observó a su superior y retrocedió evitando involucrarse. La doctora permaneció silenciosa momentáneamente. Después confirmó con un gesto: «Acompáñeme». Su voz emergió débil, casi imperceptible. Armando la siguió intentando mantener la calma. Ingresaron a una pequeña oficina apartada donde expedientes antiguos reposaban en carpetas físicas amarillentas resguardadas tras un biombo de fórmica. Yo conservé esto. Dudaba si era lo apropiado. Pero después de aquel día las pesadillas me atormentaron durante meses. Abrió un cajón y extrajo una carpeta desgastada. «Aquí están los documentos del alumbramiento, pero hay irregularidades que no aparecen en el sistema digital, firmas discrepantes, horarios manipulados y...». Su mano temblorosa le extendió los papeles. «No existe registro alguno del acta de defunción de tu hija». Armando sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. Sostenía los documentos con delicadeza extrema como si fueran a desintegrarse. Las letras bailaban frente a sus ojos volviéndose borrosas. Eran cifras, horarios, nombres, pero todo desprendía un aroma a engaño. El sufrimiento de la pérdida regresó con intensidad renovada esta vez, mezclado con una furia creciente. ¿Por qué esta información no consta en los registros oficiales? La mujer vaciló antes de confesar que alguien había procurado mantenerlo oculto. Y experimenté temor. Armando escrutó nuevamente el documento. Un nombre tachado, un horario inexistente. Y por primera vez desde aquel fatídico día, la incertidumbre se convertía en evidencia. Abandonó la habitación con el rostro desencajado, los papeles firmemente presionados contra su pecho. Al traspasar la puerta principal, buscó instintivamente a la única persona que parecía comprender más que nadie.
Elisa permanecía inmóvil en el mismo sitio sentada en la acera abrazando sus rodillas. Al verlo no pronunció palabra. Lo observó como quien ya conocía la verdad. Armando se detuvo frente a ella y pronunció con voz quebrada: «Tenías razón. Me engañaron». En ese momento una llama de esperanza se encendió en su interior, todavía tenue pero tangible. La verdad persistía, al igual que Clara podría estar viva. Armando no logró conciliar el sueño esa noche. Los documentos yacían dispersos sobre la mesa, sus ojos irritados de tanto examinar las mismas líneas. Fechas modificadas, firmas incongruentes, espacios vacíos donde debería haber certezas. Y en medio del caos aquella carpeta azul desteñida que la enfermera le había entregado, ahora abierta como una herida latente sobre la superficie de madera. Elisa dormitaba en el sofá con las piernas recogidas cual niña agotada tras completar una tarea imposible. Pero incluso en sueños mantenía una expresión vigilante, como si intuyera que algo más faltaba por descubrir. Y faltaba. Al amanecer, Armando revisaba por enésima vez los documentos adjuntos de la carpeta cuando algo se deslizó entre las páginas. Un sobre amarillento doblado en dos partes con huellas dactilares, marcadas por el paso del tiempo. Una única palabra estaba escrita en el frente con caligrafía temblorosa: Armando. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Con manos temblorosas desplegó el sobre. En su interior una carta. La caligrafía pertenecía a Elena. Desigual, perturbada, casi imposible de descifrar. La hubiera identificado en cualquier sitio. Al leer la primera frase sintió que el mundo se desmoronaba. Si estás leyendo estas palabras, significa que algo me ha ocurrido. El papel se estremecía entre sus dedos, pero continuó leyendo. Durante los últimos días he presenciado sucesos inquietantes en el hospital. Doctores ingresando a las salas en horarios prohibidos. Bebés recién nacidos que desaparecen de los registros. Una enfermera me susurró: «No reveles nada, tienen ojos por todos lados». Deseaba marcharme, Armando. Anhelaba escapar. Pero presentía que Clara estaba en riesgo. Comencé a documentar todo secretamente. Si algo me sucede, debes saber que no fue casual. La misiva concluía con una firma inconclusa, como si alguien la hubiera interrumpido en el preciso instante en que sellaba su destino. Su mundo se derrumbó por completo. Armando vociferó. Un alarido primitivo salvaje que despertó a Elisa sobresaltada, encogiéndose más en el sofá. «¿La asesinaron?», gritó golpeando la pared con tanta violencia que los cuadros se precipitaron. Las lágrimas fluían incontrolables, su cuerpo doblegado por el sufrimiento. Se desplomó sobre el suelo, aún sujetando la carta como si sostuviera los últimos vestigios de vida de su amada. El hospital opera una red de sustracción de recién nacidos y ella lo descubrió. Intentó alertarme. Estoy convencido de que lo descubrió todo y la silenciaron para mantener el secreto. Elisa silenciosamente se aproximó. Se arrodilló junto a él y lo envolvió en un abrazo sin pronunciar palabra. Era una niña pequeña, pero en ese momento se convirtió en el único pilar que lo mantenía en pie. Armando, su muerte no fue en vano, pronunció Elisa con una voz firme y una madurez que sobrepasaba sus años. Él la observó con los ojos enrojecidos e hinchados, la boca entreabierta, luchando por respirar. Ella descubrió la verdad y quiso proteger a Clara. Ahora te toca a ti continuar lo que ella comenzó. Armando tragó con dificultad. El dolor le desgarraba el alma, pero ahora se mezclaba con algo más poderoso, un propósito. Ya no era simplemente una tragedia personal. Era un crimen calculado, un robo despiadado. Un asesinato silencioso, escondido tras las paredes blancas de un hospital. Se incorporó lentamente, aferrando aún la carta entre sus dedos temblorosos. Contempló a Elisa y luego la habitación que parecía haber sido vaciada desde sus cimientos. «¿Me acompañarás?», preguntó con voz áspera. Elisa asintió entrelazando sus dedos con los de él. «¿Hasta el final?». Armando inhaló profundamente. La furia crecía en su interior como una tormenta a punto de desatarse. Elena había sido silenciada, pero sus palabras escritas serían su voz gritando por ella y por su pequeña.
Aquella carta era más que una despedida. Era una denuncia, una semilla de justicia plantada por una madre que presentía su muerte, pero que jamás permitiría que su hija cayera en manos equivocadas. Miró hacia la ventana donde el cielo se oscurecía prematuramente. Las nubes densas presagiaban algo inminente, como si el universo mismo estuviera al borde de una transformación. En su mano la letra de Elena parecía cobrar vida. Armando juró que esta historia no terminaría en muerte. Se escribiría con sangre si fuera necesario, pero no descansaría hasta revelar cada fragmento de verdad oculta. Las siguientes horas las pasó sumergido en los documentos encontrados cada página, revelando omisiones sospechosas. Entre el laberinto de información incompleta, una firma particular captó su atención. El nombre de un médico ausente en la lista de guardias aquella noche fatídica, y bajo este un sello que revelaba una dirección residencial, una mansión ubicada en la periferia de la ciudad, en un vecindario donde las rejas se alzaban amenazantes y el silencio de los vecinos era ensordecedor. Elisa, acurrucada en el suelo abrazando sus rodillas, escuchó atentamente cuando él pronunció la dirección, respondiendo con una mirada que lo decía todo. Es allí. Reconozco ese lugar. El corazón de Armando golpeaba contra su pecho como un tambor desbocado. Parecía una locura, algo inverosímil. Sin embargo, la duda ya no tenía cabida. Existía la posibilidad de que Clara estuviera viva. Y si era así, había crecido lejos de su amor su vida moldeada por manos ajenas. Lo que más le atormentaba era la imagen persistente del rostro de Elena superpuesta a la posibilidad de encontrar a su hija perdida. Me arrebataron todo, absolutamente todo, susurró. Elisa se aproximó y rozó el papel con la dirección. No fue todo. Todavía puedes recuperar a Clara. Armando agarró las llaves del vehículo con manos temblorosas. La misma ruta que lo condujo al dolor ahora lo guiaba hacia la verdad. Durante el viaje el silencio pesaba más que nunca. Ambos observaban por la ventanilla como si temieran que al llegar la última esperanza se desvaneciera. El paisaje urbano fue transformándose en muros más imponentes, vehículos de lujo en los garajes, calles desiertas, sin risas infantiles. Era un universo diferente donde el sufrimiento carecía de esencia. Un mundo donde la verdad se ocultaba tras costosos cortinajes. Cuando el GPS indicó la llegada, Armando aparcó bajo un árbol majestuoso. Respiró profundamente. ¿Y si verdaderamente es ella? La pregunta flotaba sin respuesta. Estaba cargada de temor y esperanza. Silenciosamente descendieron del auto y se dirigieron hacia el lateral de la residencia. Las ventanas frontales permanecían cerradas, pero, en el segundo nivel, una ventana entreabierta permitía que la cortina danzara suavemente con la brisa. Elisa tiró suavemente de la manga de Armando y señaló con discreción. Allí. Una silueta se movía en el interior. Armando avanzó cautelosamente, deteniéndose junto al garaje, y entonces la divisó. A través de un pequeño espacio entre los arbustos, una pequeña niña jugaba en el jardín. No tendría más de 3 años. Llevaba su cabello castaño claro, recogido en 2 coletas diminutas, pero lo que dejó a Armando paralizado fue la marca distintiva en su nuca. Una mancha de nacimiento exactamente igual a la que Elena había mencionado con tanta ilusión en la última ecografía. Sus rodillas cedieron y tuvo que agacharse. Se cubrió la boca para ahogar cualquier sonido. Elisa se arrodilló junto a él, observando la escena con una mezcla de serenidad y pesar. Es idéntica a ti. Las palabras, aunque simples, le golpearon como un martillo. Armando no podía dejar de mirar a la pequeña. Era como contemplar un fragmento de su propia existencia, una parte vital que continuaba existiendo, creciendo, siendo querida por personas sin derecho alguno. La niña corrió hacia una mujer vestida con ropa costosa, quien la levantó con una sonrisa tensa. Armando sintió que se le revolvían las entrañas. «Ella piensa que es su madre», murmuró con lágrimas rodando por sus mejillas. Elisa apoyó su mano en su hombro. «No sabe quién eres, pero lo descubrirá». Armando asintió limpiándose las lágrimas con la manga. No podía irrumpir. No podía gritar. Debía proceder con cautela. Regresó al automóvil con pasos lentos, como si llevara un peso inmenso. Ya dentro marcó el número de la policía.
Necesito reportar una adopción ilegal. Requiero un equipo para una verificación inmediata. La voz al otro lado vaciló, pero contestó. Enviaremos una unidad. Al terminar la llamada, Armando miró a Elisa. Ahora es su turno. Afuera el cielo se oscurecía con nubes amenazantes. La mansión aparentaba calma, pero por dentro bullía con secretos próximos a revelarse. Armando presentía que esa casa ocultaba mucho más que una niña. Ocultaba mentiras, delitos y las huellas sangrientas de Elena. A pesar de que la policía se aproximaba, no lograba sacudirse el pensamiento que lo atormentaba sin cesar. ¿Y si su pequeña no lo reconocía? ¿Y si lo rechazaba? Pero al contemplar a Elisa, esa misteriosa niña que surgió como un eco de lo imposible, encontró determinación. Es tu hija, Armando, y te está esperando aunque todavía no lo sepa, susurró la niña. Las sirenas permanecían silenciosas. Las patrullas fueron llegando una tras otra, con discreción posicionándose estratégicamente alrededor de la mansión. Armando observaba la escena desde el interior del vehículo con las manos presionadas contra el tablero y la mirada clavada en la casa como una fiera acorralada lista para atacar. A su costado, Elisa permanecía completamente callada, contemplando por la ventana con una expresión tranquila, como si anticipara con exactitud lo que estaba por ocurrir. «Ya no hay marcha atrás, ¿cierto?», preguntó con voz quebradiza. La niña respondió únicamente con un sutil movimiento de cabeza. «Has cruzado el límite, Armando. Es momento de enfrentar la verdad». Por la radio de la patrulla principal, resonó la orden precisa y fría del comandante. Equipo 1 entrada principal. Equipo 2 lateral. Equipo 3 cupo 3 terraza. Aguarden mi señal. Armando sentía que le faltaba el aire. El tiempo parecía dilatarse infinitamente. Cada instante fuera era una eternidad en su interior. La imagen de la pequeña corriendo por el jardín persistía vívida, grabada en su memoria, como si el destino se estuviera manifestando ante sus ojos. Elisa apretó su mano y murmuró serenamente. Cuando la vuelvas a ver, no pienses, solo siente. Él asintió silenciosamente. De repente el portón cedió con un estruendo sordo. Órdenes, gritos militares, el ruido de pisadas apresuradas invadiendo la residencia. Armando saltó del auto como un relámpago. Sin esperar autorización, corrió hacia la entrada mientras los oficiales inspeccionaban cada rincón con las armas preparadas. La puerta principal se abrió violentamente, revelando una escena caótica. Una mujer de cabello rubio gritaba descontrolada, sujetando con fuerza a una niña que sollozaba sin consuelo. «¡No me quitarán a mi hija!», vociferaba mientras la pequeña forcejeaba, intentando liberarse de su agarre. Los agentes la contuvieron con firmeza, pero sin agresividad. Armando quedó petrificado en su lugar. La niña giró su rostro. Sus miradas se cruzaron y por un instante todo se desvaneció. Los ruidos, el temor, la realidad misma. Era como contemplar un espejo fragmentado que aún conservaba imágenes del ayer. Tenía los ojos de Elena, marrones penetrantes llenos de vida. Armando se desplomó sobre sus rodillas. Las lágrimas comenzaron a brotar incontrolablemente, mezclándose con gemidos contenidos durante 3 largos años. La pequeña, desconcertada, lo observó. La depositaron suavemente en el suelo. Dio un paso titubeante, un paso que parecía obra divina. Él extendió sus brazos. No corrió hacia él, pero avanzó con pasos diminutos como quien reconoce algo familiar, sin haberlo visto jamás. Armando la envolvió en sus brazos delicadamente con devoción, como quien sostiene algo sagrado y a la vez tan delicado que podría desvanecerse al tacto. Hundió su rostro en su cabello y susurró. «Ya no estás sola. Papá está contigo ahora». La niña lo miró con ojos temerosos, pero no se apartó. Se mantuvo allí refugiada en ese abrazo extraño, como si el instinto hablara más fuerte que la memoria. Alrededor todo era un caos de órdenes policiales, arrestos y vecinos curiosos. Pero para ellos el tiempo se había detenido. Solicitaron inmediatamente una prueba de ADN, aunque no se realizó en el momento. Clara fue trasladada a un centro de acogida temporal mientras se completaban los procedimientos legales. En los días posteriores,
Armando la visitaba diariamente compartiendo momentos en el área de juegos, relatándole historias sobre Elena sin presionarla, simplemente estando presente. Aún mostraba cierta desconfianza, pero el vínculo comenzaba a tejerse a través de pequeños gestos. Una mirada sostenida, una sonrisa tímida. Al recibir un dibujo, su mano reposando brevemente sobre su pierna. Elisa permanecía presente en cada visita sentada a cierta distancia como una guardiana silenciosa. Era fortaleza y calma personificada. Una presencia natural que no se aprende, simplemente se posee. Cuando el sobre llegó, las manos de Armando temblaban tanto que fue incapaz de abrirlo. Elisa extendió su brazo con serenidad. «Ya conoces la respuesta en tu corazón, Armando». Él asintió con los ojos húmedos. Rompió el sello y comenzó a leer. Los resultados confirmaban que Clara era efectivamente la hija biológica de Armando y Elena Valverde. Exhaló profundamente como quien finalmente emerge después de años bajo el agua. El documento resbaló de sus manos. Se dejó caer de rodillas y rió silenciosamente con lágrimas desbordando sus ojos. Era cierto, era real. Clara vivía y ahora volvía a ser suya. Observó a Clara jugando en el jardín del albergue, rodeada de trabajadores sociales, y buscó a Elisa, quien como siempre estaba allí sentada con una mirada que ya conocía el desenlace. Armando se aproximó, se sentó junto a ella y murmuró: «La encontré». Pero el camino no terminaba allí. En la entrada del albergue el aire parecía detenerse. Clara esperaba sentada abrazando su conejo de peluche con la mirada serena de quien aguarda a alguien que nunca conoció pero siempre sintió. Armando se arrodilló frente a ella con ojos llorosos y voz entrecortada. «¿Quieres venir a casa, hija Clara?», respondió sin dudar. «Sí quiero», pronunció como si esas palabras hubieran estado guardadas en su interior desde siempre. La levantó con delicadeza sintiendo su corazón latir contra el pecho de la pequeña. Buscó alrededor la presencia silenciosa de Elisa. Allí estaba ella como siempre un paso atrás, discreta pero fundamental. «Ven con nosotros», dijo Armando, y la niña asintió con una suave sonrisa. En el automóvil Clara se sumió rápidamente en un profundo sueño, en el asiento trasero mecida por el suave vaivén del vehículo, y la reconfortante presencia de su padre al volante. Elisa, desde el asiento del copiloto, contemplaba el paisaje con la mirada de quien sabe que es la última vez que recorrerá ese sendero. Armando manejó en silencio durante algunos momentos hasta que con la voz quebrada por la emoción rompió la quietud. «Si no hubiera sido por tu ayuda, habría sepultado a mi pequeña con mis propias manos, sin conocer jamás la verdad de lo sucedido. Me devolviste a Clara Elisa. Me diste una razón para continuar viviendo». Tragó con dificultad, observó por el espejo retrovisor a su pequeña dormida, y luego dirigió la mirada hacia el asiento del acompañante. Estaba desocupado. El tiempo pareció congelarse. Armando parpadeó confundido, giró la cabeza abruptamente, volvió a mirar. Nada. La puerta permanecía cerrada. No hubo ruido alguno. Ningún indicio de partida. Elisa simplemente se desvaneció. El asiento que había ocupado momentos antes, ahora solo reflejaba la luz del ocaso sin rastro de su presencia. El ambiente dentro del vehículo se tornó más pesado, gélido. Detuvo el auto en la orilla, salió precipitadamente gritando su nombre, como quien clama por alguien que ha partido al más allá. «Elisa, ¿dónde estás?». Pero solo el silencio respondió. Una ráfaga helada susurró entre los árboles, y Armando comprendió en ese momento con una certeza desgarradora que se había marchado. De vuelta en su hogar apenas podía procesar lo sucedido. Clara descansaba en el sofá abrazando su conejo, respirando apaciblemente. Armando la observaba. Después miraba el espacio vacío junto a la entrada esperando que la niña apareciera como antes. Pero el tiempo transcurría. Y nada. Un impulso inexplicable lo llevó a encender el ordenador. Sentía la necesidad de comprender. Intuía que no era una simple desaparición. Era una despedida. Con dedos temblorosos tecleó en el buscador «Elisa desaparecida, hospital parto, bebé». Presionó Enter. Y entonces todo cambió nuevamente. Entre documentos antiguos, expedientes olvidados,
y páginas web archivadas, una noticia capturó su atención. El encabezado desgastado por el tiempo databa de hace 2 décadas. Fallece, madre, durante parto y recién nacida. Desaparece misteriosamente del hospital. La familia denunció la desaparición, pero el misterio jamás se resolvió. Armando pulsó el enlace sintiendo un nudo en el estómago. Allí estaba el nombre Elisa López recién nacida. Hospital San Rafael. Nació saludable, pero se esfumó pocas horas después del alumbramiento. La madre Julia López falleció debido a complicaciones hemorrágicas. El personal médico nunca dio explicaciones satisfactorias. La pequeña jamás apareció. Sus ojos se nublaron al leer la última línea del reportaje. La abuela paterna insistía en percibir la presencia de su nieta durante años, repitiendo constantemente: al mundo para proteger a alguien. Aunque no sobrevivió, cumplirá su destino. Armando retrocedió de la pantalla como si hubiera recibido un golpe directo al corazón. El aire le faltaba. Todo comenzaba a cobrar sentido en un silencio atronador. No era simplemente una niña desamparada. Era especial. Elisa experimentó el mismo destino que Clara, pero sin la fortuna de sobrevivir. Murió injustamente, olvidada, sin oportunidad de vivir. Y ahora 2 décadas después regresó. Volvió para impedir que Clara sufriera igual. Volvió para advertir, guiar y salvar. Y al cumplir su misión, se marchó. Las lágrimas brotaron incontenibles. Armando se incorporó lentamente. Se dirigió hacia la terraza donde permanecía el antiguo cochecito. Ahora ese cochecito ya no simbolizaba la pérdida, sino el milagro del reencuentro. Se acomodó junto a él y contempló el firmamento que se tornaba oscuro, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, el espíritu destrozado, pero extrañamente sereno. «Gracias», susurró Elisa al viento. «No solo salvaste a Clara, me rescataste también a mí». En ese preciso momento, una suave brisa le rozó el rostro como si una diminuta mano invisible le transmitiera un mensaje divino. El amanecer se aproximaba con parsimonia, como si el tiempo mismo vacilara en su marcha, honrando el sagrado silencio que envolvía aquella terraza. Armando reposaba en la mecedora antigua con Clara plácidamente dormida sobre su pecho. Aunque el cuerpo de la pequeña era ligero, el significado emocional de tenerla allí viva y completa resultaba abrumador. La manta que la envolvía desprendía ese aroma a nuevo entremezclado con esa dulce fragancia infantil que creyó perdida para siempre. El cochecito permanecía a su lado cual veterano de una batalla. Pero ahora, lejos de parecer un sepulcro de ilusiones rotas, se erguía como un monumento, un altar a la fe recuperada. Armando se mecía sutilmente, casi imperceptiblemente, su cabeza reclinada sobre la de su hija, la mirada fija en el cielo donde las estrellas parecían descender como testigos silenciosos de aquel momento. Era inevitable no reflexionar sobre Elisa, sobre su misteriosa aparición, sus palabras, sobre todo lo que sabía sin haber compartido su vida. Cada uno de sus gestos, cada silencio, ahora encajaba perfectamente en un rompecabezas espiritual. No era simplemente una niña enigmática, era una respuesta divina, un puente entre el pasado y lo que aún podía salvarse. Y su desvanecimiento ahora cobraba sentido. Pero sus pensamientos no solo giraban en torno a Elisa, sino también a Elena, la mujer que amó con una intensidad que jamás creyó posible. La mujer que depositó en él sus anhelos más profundos, y que incluso en sus últimos momentos, utilizó sus fuerzas restantes para proteger a Clara. La visualizó en su mente con aquella sonrisa radiante y la mano sobre su vientre susurrando con dulzura: «Ella heredará tu corazón, Armando». Y ahora, mientras sostenía a su pequeña dormida, comprendía plenamente que Elena nunca se había marchado del todo. Había dejado fragmentos de su esencia en cada detalle, en los gestos de su hija, en la cadencia de su respiración. En esta confluencia del destino que se negó a dar por terminada la historia, acunó a Clara con delicadeza infinita, como si sostuviera un ser hecho de luz pura. Contempló cada rasgo diminuto de su rostro, la tersura de su piel, la delicadeza de sus cejas, esa nariz idéntica a la de Elena. Por un instante cerró los párpados e imaginó a su amada esposa junto a él,
compartiendo el momento en silencioso regocijo. No necesitaba verla para sentir su presencia. Los ojos de Armando se humedecieron nuevamente, pero estas lágrimas no eran de dolor. Eran de profunda gratitud, de asombro, ante el milagro de un amor que había trascendido todas las barreras, el tiempo, la razón, incluso la muerte misma. Clara movió sus diminutos dedos y emitió un suave balbuceo incomprensible. Él se aproximó y besó su frente con ternura. «Has llegado a casa, mi pequeña», murmuró. Esas palabras resonaban tanto para ella como para sí mismo, para aquel hombre que durante años se sumergió en un duelo interminable, permitiendo que la vida se le escapara, que día tras día se sentaba frente a un cochecito vacío, aguardando una señal, la cual finalmente llegó de la manera más inesperada, una niña de mirada serena y alma eterna, que le devolvió la fe. El cochecito en la terraza ya no representaba el dolor, sino que se había transformado en un recordatorio, un hito, un testigo silencioso de la adversidad superada. Armando lo contemplaba como se mira a un viejo confidente, con respeto, cariño y gratitud. En su interior una nueva historia comenzaba a escribirse, y aunque la cicatriz de la pérdida permanecía ahora, formaba parte del camino recorrido. No deseaba olvidar ningún detalle, ni el sufrimiento, ni la incertidumbre, ni el prodigio. Todo era parte de una misma trama entretejida por una fuerza superior. La brisa acarició el ambiente una vez más, delicada, casi como una caricia maternal. Armando esbozó una sonrisa con los ojos cerrados. Era como un murmullo, como una despedida tierna. Y en lo más profundo de su ser, tenía la certeza de que Elisa estaba en paz. Donde fuera que se encontrara, sabía que él había comprendido, que él había sido testigo, que ella lo había conseguido. Y quizás, solo quizás, Elena fue quien la recibió con un abrazo cuando partió. Madre e hija, ahora unidas por un amor eterno que atravesó generaciones, sufrimiento y silencio, para dar vida a una nueva historia. Armando estrechó a Clara contra su pecho con intensidad, y contempló el horizonte donde el cielo comenzaba a teñirse de dorado y azul, y pensó con el corazón en calma, y el alma completa: encontré la salvación, porque mi hija fue salvada, y jamás volveré a sentirme solo. Si este contenido te ha gustado, suscríbete al canal para ver más videos similares. Dale like para apoyarnos y activa las notificaciones para estar al día. Esto nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ti. Nos vemos en el próximo video.